El pasado 5 de octubre, minutos antes del mediodía, el apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, salió de su casa para elevar a Dios la oración que suele hacer todos los días en favor de los redimidos por la sangre de Cristo. Como siempre, observó que un grupo numeroso de hermanos se habían reunido para acompañarle en esa práctica devocional, evidencia de su fe y elevada espiritualidad, así como su amor al pueblo de Dios. Al salir de su casa, un hermano, impulsado por su alegría, le felicitó y él, extrañado, le preguntó el porqué de su felicitación. El hermano le respondió: porque un día como este, pero de 1953, usted bajó a las aguas del bautismo. El apóstol del Señor se alegró mucho por aquella recordación, y más aún cuando contempló conmovido las expresiones de fervor espiritual de los hermanos, que en muestras de alegría portaban en sus manos globos blancos. Algunos de ellos, los de mayor edad, iban ataviados con vestiduras blancas, levantando a su paso algunas inscripciones alusivas a su apostolado y al bautismo en agua. El ambiente era de fiesta entre los hermanos reunidos en hermosa provincia, quienes por iniciativa propia habían preparado una sorpresa para el apóstol de Dios. En la organización de la misma no hubo inducción ni intervención alguna por parte del siervo de Dios, quien se ha conducido en todo tiempo con admirable sencillez y con ejemplar humildad. A lo largo de su fructífera administración, jamás ha hecho alarde de las fechas importantes que tienen que ver con él o con su familia. No ha sido su costumbre ni su interés publicar los hechos, fechas o aniversarios de ocasiones especiales para que la Iglesia les honre durante las mismas. Ni en una fecha como esta, ni en el Día de las Madres, ni en ningún otro día. Lo que sus ojos contemplaron el 5 de octubre fue una verdadera sorpresa para él. No había planeado dirigir un mensaje a la Iglesia del Señor, pues un día antes, el doctor le había prescrito un medicamento y le había recomendado reposo. Al despertar ese día, se abstuvo de su rutina de ejercicios diarios y en su casa se le propuso que descansara, que no saliera. Sin embargo, por amor al pueblo, pasó por alto esa recomendación y salió, encontrándose con una grata sorpresa que lo impulsó a darle a la Iglesia un regalo espiritual, su mensaje de bendición y de vida, no solo para los ministros y la Iglesia de hermosa provincia, sino para todas las iglesias que están en los 5 continentes. Así es, gloria al Señor. Mejor morir. Seguiré a mi Jesús. Así es. Así es. Amén, así es. No sigo más que el camino de la fe. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos no están con nosotros? ¡Qué dolor! Pero yo quiero llegar y tú, seguiremos a mi Jesús. Pues para mí, así es. Así es. Amén, así sea.
Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y a uno la participación espiritual que disfrutamos nosotros en esta alegría de este día por la bendición de Dios en su hermano. Es cierto que a veces, como hombres de Dios, no debemos de tener aquellas situaciones humanas como algo muy representativo, sino como una obligación que tenemos nosotros para con nuestro Dios. Pero, pues hay cosas que aunque uno no las recuerde y el pueblo de Dios la recuerda, debe de darse gracias al Señor. A veces piensa uno que siente un poquitito, ¿cómo diríamos?, de vergüenza, ¿por qué no decirlo así? El Señor me dio la bendición tan grande de recibir el Espíritu Santo aún antes de que yo me bautizara. Y pues yo me sentí completo con el Señor por haber sido adoptado su hijo. No se me olvida esa palabra del hermano Aarón que me dijera en el camino. Íbamos caminando, yo llevaba su carro, íbamos llegando a la calle de Javier Mina, en donde está la escuela de San Andrés, y antes, hermanos, de que diéramos vuelta, me preguntó como unos 10 metros atrás: oye, hijo, así que tú ya recibiste el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque él constató, él, hermanos, vio. Llegó, hermanos, la fecha de que, hermanos, los hermanos que se presentaron a los bautismos recibieron la honra de la iglesia, no la de Dios, porque la de Dios ya la habían recibido. Recibieron la honra de la iglesia, y tocó que en la honra de la iglesia pasaran todos los hermanos, y como a veces cantan, soy el hijo de un rey, los hermanos pasaron con mucha alegría. Pues yo esperaba escuchar mi nombre, pero no lo escuché. Yo entonces, cuando pasó eso, esperé el momento en que el siervo de Dios llegara a la hora de comida, pues era ya el día lunes, y luego yo con cierta osadía o irrespeto quizá, le dije yo al siervo de Dios: es que yo ya recibí, papá, no sé por qué no me recibieron. Y me hace la pregunta: ¿crees que tienes tú más sabiduría que los hermanos que yo pongo para que estén descifrando si son lenguas o es una alegría momentánea que entorpece nuestra lengua? Le dije: sí, yo reconozco a los hermanos, pero hay algo que llegó a mi corazón y se introdujo y me hizo hablar lo que yo no quería, y me hizo, yo no sé qué dije, ensalzar el nombre de Dios. Solo sentía el deseo de abrazar a Dios porque estaba conmigo. Y se quedó viéndome. ¿En dónde está tu seguridad? ¿Por qué me lo dices con tanta confianza? Papá, le digo, porque yo tenía mucho respeto. Mis hermanos y hermanas saben cómo se trataba con mi padre, y que era un hombre que no permitía chanzas o bromas o risas con él, que no nos llamara la atención para que fuéramos ellos serios. Así que poder acercarme con él y decirle una exigencia, hermanos, que la estaban dirigiendo los avivamientos, no lo habían hecho, pues yo me sentí y le dije: no, papá, yo tengo seguridad.
no era hijo de Dios, pero tu palabra dura, tu palabra que me duele todavía, me hizo que acudiera a Dios y que le dijera a Dios que me aceptara como su hijo. Y ese día el Señor me aceptó en los avivamientos. Bueno, dice, si te estás tan seguro, te vas y te juntas, dice, con las hermanas que acostumbran a ayudar en los avivamientos normales de la iglesia. Mandó a la hermana Luisa, mandó a la hermana Felipa, y yo pasé, estaba el hermano Samuel Ceja allí sentado, y le dije: Samuel, me van a hacer unos avivamientos, ¿no quieres acompañarme? Sí, cómo no, dice. Sí, cómo no. Y nos sentamos. Yo sentía vergüenza estar entre 4 hermanas y que yo estuviera solito, pero así fue. Y ya, hermanos, empezamos, cantamos el himno para consagrarnos a Dios. Era un día jueves, y cuando ya se metió su hermano a hacer la oración con las hermanas, junto con el hermano Samuel Ceja, que me acompañaba para que yo no me sintiera tan solo, hermanos, yo me recuerdo, apenas empezamos a hacer, era la oración por el siervo de Dios, pues yo no hice la oración en ese instante, porque inmediatamente caí en bendición y las lenguas brotaron de mi corazón, de mi alma, porque el Espíritu de Dios se había posesionado de ella. Yo no sé, el tiempo, las hermanas ya no me ayudaron porque empezaron a cantar y a orar conmigo. El hermano Samuel tuvo también la bendición allí, y empezó también él, hermanos, cuando el Espíritu de Dios llegó, se hizo, hermanos, como con Samuel, el profeta. He aquí que tú también tendrás esa bendición, le dijo a Saúl. Y Saúl, cuando se unió a los profetas, empezó también a profetizar. Así pasó. De pronto yo ya sentí que, hermanos, estaba tan cansado, no sé cuánto tiempo. Era un jueves, ya habían salido del servicio y me senté yo, hermanos, y ya se sentó. Y luego ya nos dijeron las hermanas: qué bendición Dios les ha dado, que el Señor los haya visitado. Ya volteé y le dije yo: también tú recibiste, ¿verdad? Y él dice: sí, también. Yo me sentí lleno de felicidad. Salimos y ya salí yo así, pues disimulado, y las hermanas inmediatamente se fueron con el hermano Aarón y le dijeron: no, hermano, Dios ha estado con él, Dios ha hablado sus lenguas en él, se ha ensalzado a sí mismo, porque él es grande y él merece toda la alabanza. Así es que se ha ensalzado mismo Dios en la boca de su hijo. El siervo de Dios se quedó callado, no hacía expresiones de alegría o de tristeza, sino él siempre era muy sobrio, muy serio. Bueno, qué bueno. Ya no me dijo nada, pero el próximo domingo me recibió, hermanos, y al hermano Samuel únicamente en una escuela dominical, y dijo: cuando Dios se manifiesta al corazón, el corazón lo percibe y lo siente porque está dentro de él. Estos jóvenes, nos mencionó a los dos, estos jóvenes que ya habían recibido, no fueron recibidos, pero era su hermano el que le había dicho al siervo de Dios. Dice: sin embargo, tenían la seguridad, porque el Espíritu Santo se experimenta, se siente, se recibe, dice, y aunque la gente no lo quiera saber o no lo quiera creer, es Dios el que llega al corazón. Así que el siervo de Dios sabía que yo había recibido, y entonces, yendo en el vehículo, me dice: hijo, tú ya recibiste, ¿verdad? Pues sí, papá, gracias a Dios. Dice: ¿y ya te bautizaste? Pues no, le digo: papá, no me he bautizado. ¿Y por qué no te has bautizado? Y entonces el hombre, pues qué diríamos, interesado, que pone su confianza en los hombres, que no pone su confianza en Dios, y que a veces trata de justificarse en las cosas materiales, cuando el Señor sabe
y conoce los corazones, ¿verdad? Digo porque en esto hasta los siervos de Dios llegan a equivocarse. Samuel se equivocó con el hermano de David, Eliab, ¿verdad? Y le dijo, tú no mires. Pero entró la exigencia, ¿y por qué no te has bautizado? Pero cuando me lo dijo, ya me lo dijo serio, porque era un camino, un paso que yo debería de dar con firmeza. Y pues digo, ay papá, le digo, es que pues yo no soy digno, pero pues yo estaba esperando un día que tú bautizaras para bajarme a que me bautizaran. ¿Y por qué estabas esperando? Que la autoridad que yo tengo no es suficiente para que la reciba al hermano que yo mando. Sí, pero pues es una cosa. No, dijo, no es en el hombre en el que tú debes de esperar, sino en la autoridad que viene de Dios. Sí, papá. Le dije, es que también pensé, le dije yo, si cuando bautizara el hermano José Garibay, que era un hermano muy santo, que él me bautizara, y pues yo estaba esperando ese momento. No me volvió a decir, y me dio la palabra del texto: maldito el hombre que confía en el hombre y se aparta de Dios. Y eso es lo que tú estás haciendo. Estás confiando en el hombre y te estás apartando de la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es la que imparto y esa es la que se debe de tener. Yo me quedé, sí, le digo, papá, sí es cierto. Ya no me dijo nada, pero yo luego sentí, no me importa ni me interesa quién le toque. Los próximos bautismos que haya, yo bajo a las aguas del bautismo. Por eso dice su hermano, a veces los días pasan inesperados. No porque yo llevara una secuencia y dijera exactamente ese día me voy a bautizar, sino porque incitado por mi padre para que yo fuera un hombre de fe. En esa fe, como dicen los hermanos, un hombre de fe que creyera o que viera no al hombre, sino que viera la autoridad apostólica que estaba en aquel que ordenaba. Y como un hombre militar, sin duda tenía las palabras de aquel centurión. Como él lo había sido, tenía como aquel centurión. Hay un enfermo en mi casa, le dice aquel centurión al Señor, y le dice, yo iré y le sanaré. No, Señor, le dice, no es necesario que vayas. Yo soy un hombre de autoridad, bajo de autoridad, y que también tengo autoridad. Y digo a los que están bajo mi autoridad, ve, y va. Y le digo al otro que venga, y viene. Señor, tú eres el Hijo de Dios, el que tiene toda la autoridad. Nomás basta que digas, y el milagro se confirmará. Y así lo hizo el Señor. Grande es tu fe, le dijo. Sea hecho como tú lo estás pidiendo. Y ya conocemos que se realizó en verdad por la obra de nuestro Dios. Así que entonces sentí yo eso y dije, sí, no importa, lo que vale es la autoridad. Y desde entonces ha quedado en mi corazón y mi pensamiento esa palabra de Él, de tal manera que les he dicho en la Santa Cena, ustedes cuando van a recibir la comunión espiritual con Cristo, a través de aquellas palabras, no del pan, no del vino, sino a través de aquellas palabras que el hermano está diciendo delante de ustedes, recordando la cena que el Señor tuvo cuando iba a ser entregado. Les dije, mal es el hombre que llega a querer juzgar. Les dije, a mí me mandan los hermanos y que 3 días antes que pruebe el pan a ver si está bueno, o que si le hace falta más aceite, o que si está... No, le digo, que a mí no me anden mandando pan. No digo que no me gusta, si me lo mandan, que me lo manden para comérmelo, porque es muy rico para mí comer ese pan que con oración y con cantos lo están haciendo, pero que no me digan si está dulce, si está salado, si está muy frágil. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el hombre que llega y que llega con la autoridad de Dios. Se los dije yo en la Santa Cena. Y si el pan es dulce, qué bueno. Y si es amargo, ¿qué le hace? Y si tiene buen sabor, pues esto es bueno para mi carne.
Y si no tiene buen sabor, pues mi carne, ¿qué va a disfrutar? Es mi alma la que está recibiendo la orden de Dios. Así recibí yo la orden de Dios. Cuando llega la orden de Dios, dije, no me importa, ni me interesa, ni quiero saber quién sea, ni voy a pensar en su vida de atrás, ni voy a pensar en su vida de delante, ni voy a pensar en sus cualidades o sus gracias que tenga. No, yo bajo a las aguas del bautismo. Lo estoy diciendo en un sentido, hermanos, en el cual su hermano no tomó en exactitud el día de mi bautismo. No porque para mí no fuera sagrado, ni era sagrado. También tengo ese pensamiento y que, hermanos, se manifiesta en la comprensión espiritual. No porque a través de bajar a las aguas del bautismo, su hermano fuera, hermanos, a recibir la adopción espiritual. Ya la adopción, ya la había, ¿qué cosa? Ya la había recibido. Juan el Bautista, cuando estaba llamando, empezó a llamar a todos, y cuando vio a los fariseos y vio a los que estaban por allá, les dice con celo: generación de víboras. Porque él veía que esos que estaban viéndolo, que estaba bautizando en el Jordán, ¿qué cosa era? Una generación de víboras, que a través del bautismo, ¿qué querían obtener? Querían obtener un perdón. Arrepentíos, decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que cuando los vio él, pero aquella generación de víboras iba a buscar, porque creyó que aquel hombre llevaba una autoridad. La autoridad de Dios era la voz de Dios que clamaba en el desierto e invitaba al arrepentimiento para que pudieran recibir al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, generación de víboras. ¿Qué buscaba aquella generación de víboras? Buscaba el perdón, que tras aquella invocación, yo no sé cómo la haría Juan, le dijo el Señor, el apóstol Pablo a aquellos discípulos: luego ustedes, ¿en qué nombre son bautizados? Pues somos bautizados en el bautismo de Juan. No supieron decirle: somos bautizados en el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento a la generación de víboras. Juan bautizó ¿para qué? Diciendo que creyeran en el que habría de qué cosa, en el que habría de venir. Estoy diciendo porque estoy ofreciendo una disculpa a la iglesia y una disculpa también al momento sagrado que yo debería de haber recordado. Entonces están aquellos y están bajando, y ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Cuando de pronto va un hombre que se acerca con él y le dice: Señor, ¿cómo te voy a bautizar? Yo debo de ser ¿qué cosa? ¿Quién era? Era el Hijo de Dios, era el esperado por las naciones, era el Mesías, como dijo aquel etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? El esperado por las naciones. Señor, calma, Juan, le dice, porque así nos conviene cumplir toda ¿qué cosa? No era un bautismo de perdón. El Señor era limpio, era puro, era la perfección de vida, era la santidad de Dios. Si el sacerdote tenía aquí un letrero: santidad a Jehová, Cristo no lo traía en su frente, Cristo era. Por eso cuando Juan, con los ojos espirituales, lo ve, se asusta. ¿Cómo vienes a que te bautice? ¿Cómo voy a bautizar a la santidad de Dios? Deja, Juan, deja, porque así nos conviene obrar toda justicia.
No fue el bautismo. Yo no sentía una obligación, y sí sentía una exigencia. Quería implantar una exigencia en mi, pues qué diría, vanidad, en mi soberbia, en que yo, como si yo soy el hijo, pues como el hijo lo va a bautizar cualquier hermano y que nomás llegue y que diga, te bautizo. No, a mí me debe de bautizar, pues, cuando bautice el siervo de Dios, soy el hijo, pues que me bautice el siervo de Dios. Y si no me bautiza el siervo de Dios, porque él no bautiza, pues cuando menos el hermano más santo, pues el hermano José Garibay, que me bautice. Cuando me reprende el siervo de Dios, estás confiando en el hombre y estás recibiendo una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo sentía algo, no, pero si el Señor ya me acercó, me allegó, me dio la adopción espiritual, pero me hacía falta cumplir. Como dijo el Señor Jesús, deja, porque así nos conviene. ¿Cumplir qué cosa? Me hacía falta cumplir una justicia, que el que no naciere de agua y de espíritu, lo dijo más tarde el Señor, esa era la justicia, que el que no naciere de agua y de espíritu no heredará el reino de los cielos. Por eso un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿Cuál bautismo? El que viene directamente de Dios, el que viene por la autoridad de Dios, el que es impuesto por el que Dios nos mandó a limpiar nuestras suciedades, nuestras impurezas, ¿verdad? Y que si Él dijo y ordenó que bajara a las aguas del bautismo, fue la voluntad de Él. No es que Él tuviera necesidad de que bajara a las aguas del bautismo, sino que Él, hermanos, así quiso que se hiciera. Por eso le dijo a Juan, es una justicia que yo quiero poner, que yo quiero que se lleve, que se implante. Y Juan obedeció, porque el bandido en la cruz estaba allí. Y le dice el bandido en la cruz, oye, ¿por qué los hieres a este Cristo? ¿Por qué te burlas de Él? Nosotros, por nuestras culpas, estamos aquí, pero este es un hombre santo, y sin duda lo reconoció. Este es el Hijo de Dios, no que lo haya dicho, estoy diciendo que sin duda lo reconoció, porque voltea y le dice con aquella seguridad, Señor, cuando estés en tu gloria, cuando estés en tu reino, cuando estés al lado del Padre, eso le quiso decir, Señor, cuando estés en tu reino, en tu gloria, acuérdate de mí. De cierto te digo que hoy estarás. No lo ocupó, pero tenía Cristo necesidad de esas cosas. Si Él, al decirle, eres mi hijo, eres mi creyente y no necesitas más que mi autoridad, y mi autoridad te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pudiera haberlo hecho así el siervo del Señor. Bueno, si ya recibiste, hijo, pues ya eres tú adoptado hijo de Dios, y pues además eres mi hijo. ¿Cómo no vas a tener un derecho? Si eres mi hijo, pues Él me sometió. Él me indicó a lo que todo el pueblo del Señor estaba llevando, lo que todo el pueblo de Dios hacía. Él impuso esa ley porque Él la aprendió de Cristo y la impuso. El que no naciere de agua no puede, ¿qué cosa? Entrar al reino de los cielos. Así que su palabra fue dura para mí. Así es que no te has bautizado. Pues no, papá. ¿No sabes que estás en tus pecados? Cuando me dijo eso, pues yo sentí dolor. El próximo domingo, no
no me fijé el día, no me fijé la fecha, pero exactamente el próximo domingo hubo bautismos y ese domingo me bauticé. Y me siento feliz. No por la fecha, no por el día, sino por haber obedecido la voz de Dios en un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por eso, pues yo salí y el Señor lo sabe. Y el Señor conoce, hermanos, el pensamiento que yo tengo. Nunca, no lo pensé. Cuando llegué y salí, un hermano estaba adentro para abrirme la puerta. Hermano, felicidades. Felicidades, ¿por qué? Le digo yo, porque me siento un poquito mal por el cambio de clima y me ves sano. No, hermano, pues que no se acuerda que hoy usted fue bautizado en el nombre de Cristo. Cuando salí y empecé a ver los letreros y empecé a ver a los hermanos que estaban felicitándome y que Dios lo bendiga, hermano, que Dios yo no sabía, yo venía a hacer mi oración, pero cuando vi, hermanos, a todos vosotros con vuestros globos, hermanos blancos, que querían simbolizar algo, un momento de grande alegría, y empecé a leer algunos letreros, y que felicidades, y que 10 años después de que el siervo de Dios se bautizó, ni lo sé, ni lo he sacado, ni sé si está cierto, hermanos, el escrito que yo vi 10 años después que el siervo de Dios se bautizó, se bautiza usted. No lo vi, el Señor lo sabe, y ustedes saben que estoy hablando, hermanos, en el nombre de Dios, porque Dios está en este lugar. Este es, hermanos, el lugar en donde se habla la cátedra espiritual, y la voz de Dios no lo sabe. Él sabe que lo ignoraba, Él sabe que no lo tenía en mi mente. En mi hogar nadie me dijo nada, ni mi esposa, ni las hermanas que a veces arreglan algunas cosas allí para que esté bien limpio mi cuarto, nada. Yo bajé, hermano, no lo sabía, hasta que no fueron los hermanos. Y qué alegría que haya sido la iglesia y los hermanos que se acordaron y dijeron: si para usted se le está olvidando, para nosotros no. Este es un día grande, es un grato recuerdo, es un día de bendición. Ya me iba a ir otra vez, y cuando veo otra vez, les digo: dejen de tener la satisfacción de ver que se van los globos, porque yo no puedo regresar a mi casa sin hacer una oración con todo el pueblo del Señor. Oro por las iglesias, oro, hermanos, por el pueblo esparcido por todo el mundo, oro por vosotros también. Hoy voy a decir, hoy oro por la bendición que Dios me ha concedido, y porque ustedes han creído que esa bendición ha venido de parte de Dios. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un apóstol. Por esa bendición tan grande me acompañan a una oración. Qué grande bendición, Padre Celestial. Y qué hermoso que no me lleves en una contabilidad humana para confiar en las cosas materiales. Tú eres mi Dios, y yo te he de servir todos los días de mi vida. Y si viene este recuerdo en el cual traigo, Señor, esa hermosa y preciosa unción que recibí a través del agua, porque mi cuerpo y mi alma fueron limpios para ti, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Recuerdos hermosos de tu siervo, Señor, y paz para tu iglesia, la que está presente conmigo y me ama, y los que están lejos, bendícelos en tu nombre santo. ¿Qué puedo decir? Que estoy, hermanos, tan anonadado en mi pensamiento,
que quisiera despedirme de ustedes con un canto, pero no se me viene ningún canto, porque fue una hermosa sorpresa para mí y una hermosa alegría. Iglesia del Señor, Dios te pague. Hermanos, compañeros, Dios los bendiga. ¡Qué día tan feliz! No hay yo que pensar, no hay yo que decir, pero quisiera que no en el sonido, no en las voces armoniosas que tiene, hermanos, el coro, sino en un pensamiento que debe de acompañarnos a todos y que debe de llevarse en nuestro corazón. Cantemos esa alabanza, tuyo soy, Jesús, ya escuché tu voz. No que lleven las voces para que vayamos a desentonar, porque nosotros no sabemos cantar. Ellos sí han estudiado, lo saben cantar, pero que nos dejen esa libertad para cantarlo como nosotros sabemos cantarlo. Si nos entonamos, qué bueno, gracias a Dios. Y si nos desentonamos, nuestro corazón está entonado con Cristo el Señor. Cántenlo para la gloria del Señor. Jesús, ya escuché tu voz, de tu amor hablando de ti. Más cuán dulce, santa delicia es de tu comunión y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más de amor no comprende cuál es la profundidad hasta que